¿Qué tal, amigos del ático? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos de nuevo. Pues resulta que la masonería está este año inmersa en una mega celebración por sus 300 años de historia. Y entonces mira tú por dónde Alicante, esta bonita ciudad de la Comunidad Valenciana, se ha convertido esta semana en su capital mundial y acoge pues una serie de actos reivindicativos y conmemorativos que cuentan con la visita del líder, el gran máster, el gran maestre de la principal orden liberal, ojito, liberal. Cuando oigáis este apelativo, este calificativo, hace referencia a la masonería. Es decir, una vez más estamos ante un eufemismo que no suena ni mal ni bien, es más, suena bien, liberal. Bueno, pues esto hace referencia al masón, a la masonería. Y entonces resulta que la sede universitaria pues abre sus puertas, ¿no? Esto es para el próximo 13, yo estoy grabando tal que el 11, ¿vale? No sé cuándo voy a subir este vídeo. Entonces, pues viene el tal Christophe Abbas, gran maestro del Gran Oriente francés, para impartir una conferencia pública que va a titular 300 aniversario de la francmasonería, las perspectivas actuales y futuras. ¿Esto qué significa? Pues está muy claro, o sea, el título lo dice todo. Es decir, ¿cómo vamos, chicos? ¿Estamos consiguiendo nuestros objetivos? Vamos a plantearnos, o bueno, vamos a fraternalmente darnos la paz aquí todos, ¿sabes? Como si estuvieran en misa. Y vamos a lograr nuestros objetivos futuros. Están en ello, están en ello. Entonces, este hombre es el que dirige la histórica logia Constante Alona, que es una organización adscrita al Gran Oriente de Francia y que aglutina a la masonería francesa. Entonces, llevan toda la vida diciendo que se proponen dignificar el papel de los masones. O sea, ellos saben y son conscientes del cartel que internacionalmente tienen colgado, pero eso no quita para que tengan o sea, hay que tenerles, como decimos aquí, miedito, ¿de acuerdo? Miedito. Entonces, hay que decir que en España, por ejemplo, en contra de lo que pasa en Francia o en Inglaterra o también en países de Latinoamérica, no hay que olvidar que las independencias latinoamericanas son todas hechas bajo postulados liberales, es decir, masones. Entonces, pero sin embargo aquí en España, cuando llega Franco, se los quita en medio, o sea, pero de una manera cuasi literal, porque llegó a dictar procesos sumarísimos, es decir, ejecuciones de muerte por ser considerado masón. De manera que, bueno, pues desde el nacimiento de la masonería en el Reino Unido, concretamente en 1717, de ahí el tricentenario que llevamos y lo que te rondaré dando con el temita, pues sí que en un principio España sí que disfruta de una aceptación y una expansión, pero como digo, cuando llega Franco sufre una brutal represión. Entonces, en 1878 hay una etapa donde mayoritariamente se apuesta por esta masonería liberal como elemento de transformación de la sociedad. Acordaos en el vídeo anterior que yo hablaba del experimento entre repúblicas de la niña esta de Hildegard. Podéis ver el vídeo y os vais a dar cuenta de lo que estoy hablando. Es un tema de eugenesia total y profundamente. En 1997 hay que decir que se refunda la masonería en Alicante, 1997, ojo a la fecha, ¿de acuerdo? Y a lo que sabemos en este canal. Y como sabéis todos, pues la sociedad civil, desde prácticamente lo que es la ilustración y el descabezamiento físico de los reyes de Francia,
pues tiene desde entonces un cartelito que pone justicia, libertad y fraternidad. O sea, estos rollos laicos que es quítate tú para ponerme yo. O sea, al final es un poco esto. Perdonadme que sea tan vulgar. Entonces, esta gente lo que tiene son retos científicos, éticos, sociales, políticos. Entre ellos, pues yo qué sé, la bioética, por ejemplo, la sostenibilidad, la globalización. O sea, todo esto es obra masónica. Tanto el Oriente Francés como la Gran Logia Unida de Inglaterra son los dos ejes troncales o los dos pilares en los que se basan las miles de logias que hay institucionalizadas a lo largo y ancho del mundo. Entonces dices, bueno, pues ¿qué pasa? Estos tíos, ¿a qué se dedican? Porque están todo el rato diciendo que ellos no son secretos. Bueno, pues esto no es una cuestión de que sean secretos o no. Es decir, todo el mundo hablamos, sobre todo aquí en esta plataforma, de la masonería, de los masones, de las sociedades secretas, y como todos sabemos es doblemente importante. ¿Por qué? Porque están en todos los parlamentos. Hemos visto cómo un chico de los Rothschild acaba de acceder a Versalles. Es decir, esto no significa nada, pero significa mucho. Es decir, es el foco y es el enfoque que cada uno pueda darle. Yo he dicho en más de una ocasión que los presidentes de cualquier nación, que ya no existe, el Estado-nación se ha disuelto completamente con el advenimiento de la globalización a pasos agigantados, pues obviamente son marionetas muy bien formadas en la mayoría de los casos, como es el caso de nuestro amigo Macron y su novia, la Brígida. No sabemos si será Frígida. Bueno, me voy a callar. A ver, entonces, el tema está en que, ¿qué van a contar? ¿Por qué no sale esto en los periódicos masivos? Obviamente no interesa que estos asuntos se aireen, porque a pesar de que ellos digan que se dedican a la filantropía, pues claro, es que también era un filántropo nuestro amigo Rockefeller, el de los 101 años que falleció hace unos meses, ¿no? Entonces, como veis, por ejemplo, aquí hasta una de las enfermeras de la corte británica al servicio de Su Majestad la Reina Isabel II, pues lleva un bonito cinturón con el compás y la escuadra, ¿no? Y la famosa G de Algadú. Entonces, quiero decir, estos señores no son peccata minuta. ¿Por qué? Porque son legión. Porque están en todos lados y porque, como hemos visto también recientemente, tal y como hemos visto en el último vídeo acerca de Hildegard, esta especie de monstruo, entre comillas y sin comillas, fabricado por la madre, pero claro, la madre no actúa sola, es decir, la madre actúa en un entorno intelectual que hace posible este experimento, que no es otra cosa que un experimento eugenista. ¿Y qué es esto de la eugenesia? Es uno de los también de los postulados masónicos que obedece a algo muy singular, y es, lo he dicho en varios vídeos, la supervivencia del más fuerte. El fuerte en este caso es un concepto también nietzscheano, ¿no? De Nietzsche, de Schopenhauer, de estos filósofos que lee nuestra reina Fitti, o que dice que lee, o sea, que va a la feria del libro y se hace la foto comprando libros de Nietzsche. Entonces, o sea, todo esto que vivimos, todo esto que hemos vivido, incluso el nazismo, etcétera, son experimentos. Obviamente estamos hablando de experimentos muy, muy, muy truculentos y muy concienzudos, pero no dejan de serlo, ¿vale? Entonces, con el devenir del tiempo, de los años, de los siglos, resulta mucho más sencillo comprobarlo. Entonces, ¿qué están haciendo todos estos en Alicante? Pues ver cómo les van las cosas, ¿ves? Como las reuniones en las empresas, ¿no? Los lunes,
o los viernes, ¿no? O los lunes y los viernes, cuando la gente se sienta a ver cuál es el progreso de sus objetivos y cuáles son los objetivos del siguiente trimestre, ¿no? O la siguiente semana, o en fin. Estas cosas, pues es exactamente igual. Es decir, cómo está el mundo con respecto a sus intereses, su posicionamiento y cuáles son los objetivos a alcanzar en los próximos periodos de tiempo, ¿no? Como en cualquier empresa, con la diferencia de que su empresa es global, es el mundo entero. En este punto hay que decir que aunque los masones van a estar todo el año reuniéndose de manera pública, aunque no se airee en los medios generalistas, pero todos sabemos que las verdaderas reuniones son las llamadas tenidas, sus tenidas. En estas reuniones a puerta cerrada y secretas, aquí sí que son secretas, o sea, es evidente que estos señores se encierran en sus salas, generalmente en muchas ocasiones en lugares no precisamente en superficie, sino más bien bastante recónditas, o bien en la profundidad de un edificio o en el subsuelo. Y es aquí donde realizan sus ritos de iniciación, porque no han abandonado la ritualística en los templos masónicos, en absoluto. Es decir, esto es confirmado por gente que sale de las logias y lo cuenta. Os remito a los vídeos también del canal, ¿vale? Entonces, sobre todo en épocas de campañas políticas, en tiempos de pre-campaña, suelen invitar. Y digo invitar porque es la fórmula que ellos utilizan, pero en realidad se trata de enganchar a un candidato o crear un candidato. Es decir, puede ser un candidato a presidente, pero puede ser un candidato a una gran empresa, a un lobby financiero, a un lobby científico, a un lobby religioso incluso. Es decir, esta gente es profundamente laica. Todos sabemos que su idea es dinamitar, lógicamente, la Iglesia desde dentro y hacer llegar una globalización completamente laica, con unos postulados, como digo, basados en la supremacía del hombre. Pero claro, no todos valen. Para ellos la eugenesia es fundamental. Y en estos planes se están trabajando en los distintos parlamentos, que al final, pues yo digo que, que el nuevo orden mundial no es ninguna coña. Vamos, creo que nadie se lo puede tomar esto a pitorreo, puesto que estamos completamente inmersos en el nuevo orden mundial. Europa, Estados Unidos, Occidente en general, tiene unos planteamientos y unos postulados únicos, es pensamiento único. Y cuando nos pasamos de civilización, es decir, nos vamos a civilizaciones orientales como Japón, bueno, Japón está completamente alineado. Lógicamente, China e India, estas dos grandes potencias que la prensa generalista se da por enfocar como enfrentados a la masonería o al liderazgo occidental, pues nada más lejos. Es decir, para eso llevan ellos pico y pala, trazando sus alianzas económicas y ya de paso, pues occidentalizando las posturas. De manera que cuando hablan de que China o India son dos fuerzas antagónicas, ni entre sí ni contra Occidente. Es decir, el mundo está, yo creo que bastante controlado. Lo que no estaba controlado era Medio Oriente y ha caído. Es decir, estamos ante un tablero en el cual la masonería mueve sus fichas, tiene sus piezas y juega sus partidas. Cuando decís, bueno, y entonces, pero ¿y los templarios? Pues eres templario, pero ¿qué? Bueno, vamos a ver. Todos sabemos que la masonería proviene de los templarios, de la orden templaria.
que es mitad religiosa, mitad militar. Y todos sabemos que la orden de los jesuitas es una orden militar, creada por un militar que era templario, el amigo Ignacio de Loyola, vasco, español, como todos sabéis. Que, por cierto, esta semana ha fallecido el miembro, ¿cómo se dice? No es numerario, sino un miembro importante, que no me sale ahora el nombre, Joaquín Navarro Valls, cartagenero, vamos, de Murcia, que fue portavoz más de 20 años con Juan Pablo II y creo que un año, una cosa así, con el Ratzinger, con el Papa Ratzinger. Pues ha fallecido estos días, ¿vale? Este hombre era del Opus Dei, socio, no me sale, de primer nivel del Opus Dei. Entonces, quiero decir que todo esto son facciones de poder con unos criterios ideológicos determinados, unos postulados que trabajan codo a codo con la política. Es decir, no hay político que no tenga una formación en universidades jesuitas, del Opus, es decir, generalmente de signo jesuita y opusino. Porque el clero, como todos sabéis, a lo largo de los siglos se ha ocupado de la formación, no solo de los dirigentes, sino también del pueblo. De manera que la educación ha sido conducida para que confluyan los dueños, los amos por un lado y los siervos y los esclavos por otro. Y me estoy acordando aquí de este caso que acaba de saltar de un eclesiástico del Vaticano. Este hombre es un miembro de la doctrina de la fe, o sea, lo que es la modernización de la llamada Inquisición española, ¿vale? Del 1500. Imaginaos, nada más y nada menos. Es decir, es que las cosas han evolucionado, pero tienen un histórico y tienen un origen y no podemos desligarlo del origen. ¿Qué pasa? Que en España la masonería ha estado 40 años prohibida, perseguida e incluso Franco, aparte de encarcelar a masones importantes, ha llegado incluso a decretar procesos sumarísimos, es decir, ejecuciones. Por lo tanto, un masón en España corría peligro de muerte. ¿Qué pasa? Que están todos ocultos. Entonces, el hecho de que vayan a salir masones por la televisión es bastante poco probable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo traigo esto aquí, os traigo una serie de fotografías y tal, pero aún así hay vídeos en el canal donde os podéis documentar un poco más y bueno, yo creo que más o menos todos estáis al tanto de la masonería. Pero no podemos desligarlo de los postulados políticos que encontramos en la actualidad. Pero hay masonería en ambas filas, estoy hablando de España, en ambas filas, sobre todo en las filas socialistas, pero por supuesto también en filas peperas. Cuando oigáis hablar de liberales, de Partido Liberal, es total y absolutamente pura masonería. Y es más, hay historiadores muy importantes, no solamente españoles, sino con trascendencia internacional, como ese Ricardo de la Cierva, que fue ministro, ha sido senador, es historiador, periodista, en fin, una persona de grandísima influencia política. No olvidemos que la política está basada en doctrina filosófica de todo signo, y uno de ellos es el masón. Es decir, la masonería está infiltrada en todos los órdenes de la vida, ¿de acuerdo? Así es que, bueno, pues todo este rollo era el que os iba a soltar. Venga, un saludo para todos. Es como las reuniones en las empresas, ¿no? Los lunes o los viernes, ¿no? O los lunes y los viernes, cuando la gente se sienta a ver cuál es el progreso de sus objetivos y cuáles son los objetivos del siguiente trimestre, ¿no? O la siguiente semana, o en fin.
estas cosas, pues es exactamente igual. Es decir, cómo está el mundo con respecto a sus intereses, su posicionamiento y cuáles son los objetivos a alcanzar en los próximos periodos de tiempo, ¿no? Como en cualquier empresa, con la diferencia de que su empresa es global, es el mundo entero. En este punto hay que decir que aunque los masones van a estar todo el año reuniéndose de manera pública, aunque no se airee en los medios generalistas, pero todos sabemos que las verdaderas reuniones son las llamadas tenidas, sus tenidas. En estas reuniones a puerta cerrada y secretas, aquí sí que son secretas, o sea, es evidente que estos señores se encierran en sus salas, generalmente en muchas ocasiones en lugares no precisamente en superficie, sino más bien bastante recónditas, o bien en la profundidad de un edificio o en el subsuelo. Y es aquí donde realizan sus ritos de iniciación, porque no han abandonado la ritualística en los templos masónicos, en absoluto. Es decir, esto es confirmado por gente que sale de las logias y lo cuenta. Os remito a los vídeos también del canal, ¿vale? Entonces, sobre todo en épocas de campañas políticas, en tiempos de pre-campaña, suelen invitar, y digo invitar porque es la fórmula que ellos utilizan, pero en realidad se trata de enganchar a un candidato o crear un candidato. Es decir, puede ser un candidato a presidente, pero puede ser un candidato a una gran empresa, a un lobby financiero, a un lobby científico, a un lobby religioso incluso. Es decir, esta gente es profundamente laica. Todos sabemos que su idea es dinamitar, lógicamente, la Iglesia desde dentro y hacer llegar una globalización completamente laica, con unos postulados, como digo, basados en la supremacía del hombre. Pero claro, no todos valen. Para ellos la eugenesia es fundamental. Y en estos planes se están trabajando en los distintos parlamentos, que al final, pues digo que el nuevo orden mundial no es ninguna coña. Vamos, creo que nadie se lo puede tomar esto a pitorreo, puesto que estamos completamente inmersos en el nuevo orden mundial. Europa, Estados Unidos, Occidente en general, tiene unos planteamientos y unos postulados únicos, es pensamiento único. Y cuando ciencias latinoamericanas son todas hechas bajo postulados liberales, es decir, masones. Entonces, pero sin embargo aquí en España, cuando llega Franco, se los quita en medio. O sea, pero de una manera cuasi literal, porque llegó a dictar procesos sumarísimos, es decir, ejecuciones de muerte por ser considerado masón. De manera que, bueno, pues desde el nacimiento de la masonería en el Reino Unido, concretamente en 1717, de ahí el tricentenario que llevamos y lo que te rondaré dando con el temita, pues sí que en un principio España sí que disfruta de una aceptación y una expansión. Pero, como digo, cuando llega Franco sufre una brutal represión. Entonces, en 1878 hay una etapa donde mayoritariamente se apuesta por esta masonería liberal como elemento de transformación de la sociedad. Acordaos en el vídeo anterior que yo hablaba del experimento entre repúblicas de la niña esta de Hildegard. Podéis ver el vídeo y os vais a dar cuenta de lo que estoy hablando. Es un tema de eugenesia total y profundamente. En 1997 hay que decir que se refunda la masonería en Alicante. 1997, ojo a la fecha, ¿de acuerdo? Y a lo que sabemos en este canal. Y como sabéis todos, pues la sociedad civil, desde prácticamente lo que es la ilustración y el descabezamiento físico de los reyes de Francia,
pues tiene desde entonces un cartelito que pone justicia, libertad y fraternidad. O sea, estos rollos laicos que es quítate tú para ponerme yo. O sea, al final es un poco esto. Perdonadme que sea tan vulgar. Entonces, esta gente lo que tiene son retos científicos, éticos, sociales, políticos, entre ellos, pues yo qué sé, la bioética, por ejemplo, la sostenibilidad, la globalización. O sea, todo esto es obra masónica. Tanto el Oriente Francés como la Gran Logia Unida de Inglaterra son los dos ejes troncales o los dos pilares en los que se basan las miles de logias que hay institucionalizadas a lo largo y ancho del mundo. Entonces dices, bueno, pues, ¿qué pasa? Estos tíos, ¿a qué se dedican? Porque están todo el rato diciendo que ellos no son secretos. Bueno, pues esto no es una cuestión de que sean secretos o no. Es decir, todo el mundo hablamos, sobre todo aquí en esta plataforma, de la masonería, de los masones, de las sociedades secretas, y como todos sabemos es doblemente importante. ¿Por qué? Porque están en todos los parlamentos. Hemos visto cómo un chico de los Rothschild acaba de acceder a Versalles. Es decir, esto no significa nada, pero significa mucho. Es decir, es el foco y es el enfoque que cada uno pueda darle. Yo he dicho en más de una ocasión que los presidentes de cualquier nación, que ya no existe, el Estado-nación se ha disuelto completamente con el advenimiento de la globalización a pasos agigantados, pues obviamente son marionetas muy bien formadas, en la mayoría de los casos, como es el caso de nuestro amigo Macron y su novia, la Brígida. No sabemos si será Frígida. Bueno, me voy a callar. A ver, entonces, el tema está en que, ¿qué van a contar? ¿Por qué no sale esto en los periódicos masivos? Obviamente no interesa que estos asuntos se aireen, porque a pesar de que ellos digan que se dedican a la filantropía, pues claro, es que también era un filántropo nuestro amigo Rockefeller, el de los 101 años que falleció hace unos meses, ¿no? Entonces, como veis, por ejemplo, aquí hasta una de las enfermeras de la corte británica al servicio de Su Majestad la Reina Isabel II, pues lleva un bonito cinturón con el compás y la escuadra, ¿no? Y la famosa G de Algadú. Entonces, quiero decir, estos señores no son peccata minuta. ¿Por qué? Porque son legión. Porque están en todos lados y porque, como hemos visto también recientemente, tal y como hemos visto en el último vídeo acerca de Hildegard, esta especie de monstruo, entre comillas y sin comillas, fabricado por la madre, pero claro, la madre no actúa sola, es decir, la madre actúa en un entorno intelectual que hace posible este experimento, que no es otra cosa que un experimento eugenista. ¿Y qué es esto de la eugenesia? Es uno de los también de los postulados masónicos que obedece a algo muy singular, y es, lo he dicho en varios vídeos, la supervivencia del más fuerte. El fuerte en este caso es un concepto también nietzscheano, ¿no? De Nietzsche, de Schopenhauer, de estos filósofos que lee nuestra reina Fitti, o que dice que lee, o sea, que va a la feria del libro y se hace la foto comprando libros de Nietzsche. Entonces, o sea, todo esto que vivimos, todo esto que hemos vivido, incluso el nazismo, etcétera, son experimentos. Obviamente estamos hablando de experimentos muy, muy, muy truculentos y muy concienzudos, pero no dejan de serlo, ¿vale? Entonces, con el devenir del tiempo, de los años, de los siglos, resulta mucho más sencillo comprobarlo. Entonces, ¿qué están haciendo todos estos en Alicante?
pues ver cómo les van las cosas. Nos pasamos de civilización, es decir, nos vamos a civilizaciones orientales como Japón. Bueno, Japón está completamente alineado. Lógicamente, China e India, estas dos grandes potencias que decir, la prensa generalista se da por enfocar como enfrentados a la masonería o al liderazgo occidental, pues nada más lejos. Es decir, para eso llevan ellos pico y pala, trazando sus alianzas económicas y ya de paso, pues occidentalizando las posturas. De manera que cuando hablan de que China o India son dos fuerzas antagónicas, ni entre sí ni contra Occidente. O sea, es decir, el mundo está, yo creo que bastante controlado. Lo que no estaba controlado era Medio Oriente y ha caído. Es decir, estamos ante un tablero en el cual la masonería mueve sus fichas, tiene sus piezas y juega sus partidas. Cuando decís, bueno, y entonces, pero ¿y los templarios? Pues eres templario, pero bueno, vamos a ver. Todos sabemos que la masonería proviene de los templarios, de la orden templaria, que es mitad religiosa, mitad militar. Y todos sabemos que la orden de los jesuitas es una orden militar, creada por un militar que era templario, el amigo Ignacio de Loyola, vasco, español, como todos sabéis. Que, por cierto, esta semana ha fallecido el miembro, ¿cómo se dice? No es numerario, sino un miembro importante, que no me sale ahora el nombre, Joaquín Navarro Valls, cartagenero, de Murcia, que fue portavoz más de 20 años con Juan Pablo II y creo que un año, una cosa así, con el Ratzinger, con el Papa Ratzinger. Pues ha fallecido estos días, ¿vale? Este hombre era del Opus Dei, socio, no me sale, de primer nivel del Opus Dei. Entonces, quiero decir que todo esto son facciones de poder con unos criterios ideológicos determinados, unos postulados que trabajan codo a codo con la política. Es decir, no hay político que no tenga una formación en universidades jesuitas, del Opus, es decir, generalmente de signo jesuita y opusino. Porque el clero, como todos sabéis, a lo largo de los siglos se ha ocupado de la formación, no solo de los dirigentes, sino también del pueblo. De manera que la educación ha sido conducida para que confluyan los dueños, los amos, por un lado, y los siervos y los esclavos. ¿Qué tal, amigos del Ático? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos de nuevo. Pues resulta que la masonería está este año inmersa en una mega celebración por sus 300 años de historia. Y entonces mira tú por dónde, Alicante, esta bonita ciudad de la Comunidad Valenciana, se ha convertido esta semana en su capital mundial y acoge pues una serie de actos reivindicativos y conmemorativos que cuentan con la visita del líder, el gran máster, el gran maestre de la principal orden liberal, ojito, liberal. Cuando oigáis este apelativo, este calificativo, hace referencia a la masonería. Es decir, una vez más estamos ante un eufemismo que no suena ni mal ni bien, es más, suena bien, liberal. Bueno, pues esto hace referencia
al masón, a la masonería. Y entonces resulta que la sede universitaria pues abre sus puertas, ¿no? Esto es para el próximo 13, yo estoy grabando tal que el 11, ¿vale? No sé cuándo voy a subir este vídeo. Entonces, pues viene el tal Christophe Abbas, gran maestro del Gran Oriente francés, para impartir una conferencia pública que va a titular 300 aniversario de la francmasonería, las perspectivas actuales y futuras. ¿Esto qué significa? Pues está muy claro, o sea, el título lo dice todo. Es decir, ¿cómo vamos, chicos? ¿Estamos consiguiendo nuestros objetivos? Vamos a plantearnos, o bueno, vamos a fraternalmente darnos la paz aquí todos, ¿sabes? Como si estuvieran en misa. Y vamos a lograr nuestros objetivos futuros. Están en ello, están en ello. Entonces, este hombre es el que dirige la histórica logia Constante Alona, que es una organización adscrita al Gran Oriente de Francia y que aglutina a la masonería francesa. Entonces, llevan toda la vida diciendo que se proponen dignificar el papel de los masones. O sea, ellos saben y son conscientes del cartel que internacionalmente tienen colgado, pero eso no quita para que tengan o sea, hay que tenerles, como decimos aquí, miedito, ¿de acuerdo? Miedito. Entonces, hay que decir que en España, por ejemplo, en contra de lo que pasa en Francia o en Inglaterra o también en países de Latinoamérica, no hay que olvidar que las independencias